¿Y si el próximo gran nombre del boxeo latinoamericano no fuera mexicano? ¿Y si mientras todos hablan de Canelo Álvarez, David Benavides o Terence Crawford, un boxeador centroamericano estuviera construyendo una carrera que muy pocos están observando? Porque hay algo extraño ocurriendo en el boxeo actual. Existe un peleador invicto, un atleta con una sólida trayectoria amateur, un hombre que ha representado a su país en la élite del boxeo internacional y sin embargo todavía parece invisible para gran parte del mundo. Su nombre es Lester Martínez y hoy vamos a responder una pregunta que está comenzando a generar debate entre aficionados de toda Latinoamérica. ¿Está siendo subestimado? ¿O todavía le falta demostrar que pertenece a la conversación de los grandes? Lo que descubrirás en este video podría cambiar por completo tu percepción sobre uno de los boxeadores más interesantes del continente, porque la historia de Lester Martínez no comenzó en los escenarios brillantes de Las Vegas, comenzó mucho antes, y para entender por qué tantos aficionados creen que merece mucho más reconocimiento, tenemos que regresar al principio. Lester Martínez nació en Guatemala, un país con enorme pasión deportiva, pero que históricamente no ha producido la misma cantidad de campeones mundiales que otras potencias del boxeo como México, Estados Unidos o Cuba. Eso significa que desde el inicio su camino sería más difícil. Mientras algunos boxeadores crecen rodeados de grandes estructuras, promotores influyentes y una industria completa detrás de ellos, muchos atletas centroamericanos tienen que construir prácticamente todo desde cero. Y aún así, Lester logró destacar. Desde joven comenzó a demostrar cualidades especiales: disciplina, velocidad, inteligencia y una capacidad competitiva que llamaba la atención dentro del boxeo amateur. Con el paso de los años, empezó a representar a Guatemala en competencias internacionales y fue allí donde comenzó a construir la reputación que hoy muchos aficionados mencionan cuando hablan de su potencial. Porque antes de convertirse en profesional, Lester acumuló experiencia enfrentando rivales de alto nivel, algo que muchas veces pasa desapercibido cuando se analiza únicamente el récord profesional de un peleador. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque cuando observamos el boxeo moderno encontramos algo curioso. Muchos aficionados solo prestan atención a las victorias profesionales, pero los entrenadores experimentados saben que el boxeo amateur puede revelar muchísimo sobre el verdadero nivel de un atleta. Y Lester tuvo una carrera amateur destacada. Representó a Guatemala en competencias internacionales importantes, compitió contra algunos de los mejores talentos del continente y adquirió una experiencia que no puede comprarse. Esa experiencia es precisamente la razón por la que muchos entrenadores consideran que su desarrollo técnico es superior al de muchos prospectos tradicionales, porque aprender a boxear bajo presión internacional deja marcas positivas que permanecen durante toda una carrera. Y eso nos lleva a una pregunta importante: ¿por qué un boxeador con este recorrido sigue siendo tan poco conocido fuera de Centroamérica? La respuesta tiene mucho que ver con la realidad del negocio del boxeo, porque el boxeo no siempre funciona únicamente por mérito deportivo. También existen factores comerciales, mercados, promoción, audiencias, televisión, patrocinadores, y en ese aspecto México ha dominado durante décadas. México produce enormes audiencias, grandes ventas de boletos, millones de espectadores y por supuesto figuras legendarias. Por eso cuando surge un peleador de otro país latinoamericano, muchas veces necesita hacer mucho más para obtener la misma atención. Y aquí es donde algunos aficionados comienzan a defender a Lester, porque argumentan que si tuviera exactamente el mismo récord, exactamente el mismo talento y exactamente las mismas actuaciones, pero hubiera nacido en un mercado más grande, probablemente estaría recibiendo mucho más reconocimiento. ¿Es cierto? Es difícil saberlo, pero es una discusión interesante. Ahora hablemos del tema que más polémica genera. Canelo Álvarez
Cada vez que Lester consigue una victoria importante, aparecen comentarios en redes sociales, comentarios diciendo que Canelo debería enfrentarlo, comentarios afirmando que Lester merece una oportunidad, comentarios preguntando por qué nunca se habla de esa pelea. Y aquí es importante ser honestos. Hasta este momento no existe evidencia de que Canelo le tenga miedo a Lester Martínez. Decir eso sería una exageración. La carrera de Canelo demuestra que ha enfrentado múltiples campeones mundiales y algunos de los nombres más importantes de su generación. Sin embargo, porque una cosa es decir que alguien tiene miedo, y otra muy diferente es preguntarse si ciertos peleadores están siendo ignorados por razones comerciales. Esa es una discusión completamente distinta, y es precisamente donde Lester aparece constantemente. Imagina por un momento que Lester hubiera nacido en México. Piénsalo, mismo talento, mismo estilo, mismas victorias, misma disciplina. ¿Tendría más exposición? Muchos aficionados creen que sí, porque México posee una maquinaria promocional gigantesca, y eso ha provocado que algunos seguidores de Lester sientan que Guatemala no recibe el reconocimiento que merece dentro del boxeo internacional. Es una percepción que se repite constantemente en redes sociales. Y mientras más gana Lester, más fuerte se vuelve esa conversación. Pero aquí viene el problema. El boxeo es cruel, porque no importa cuánto talento tengas, no importa cuántos aficionados te apoyen, no importa cuántos videos existan en YouTube hablando sobre ti, al final todo se reduce a una sola cosa: victorias importantes. Y eso significa que Lester todavía tiene trabajo por delante. Necesita seguir ganando, necesita seguir escalando, necesita seguir enfrentando rivales cada vez más peligrosos, porque solamente así podrá llegar a las peleas que cambian carreras. Y aquí es donde aparece una realidad incómoda. Muchos prospectos lucen imparables hasta que enfrentan a la verdadera élite. La diferencia entre ser un buen boxeador y convertirse en campeón mundial es enorme. La diferencia entre ser campeón mundial y convertirse en una superestrella es todavía mayor. Por eso los próximos años serán decisivos, porque mostrarán exactamente dónde pertenece Lester Martínez dentro del panorama internacional. Sin embargo, existe algo que nadie puede quitarle. Representa esperanza, representa inspiración, representa la idea de que un joven centroamericano puede abrirse camino en uno de los deportes más difíciles del planeta, y eso tiene un valor enorme, especialmente para miles de jóvenes que sueñan con triunfar desde países donde las oportunidades son más limitadas, porque cada vez que Lester sube al ring, no solamente pelea por él, también representa a Guatemala, representa a Centroamérica y representa a todos aquellos que quieren demostrar que el talento puede surgir desde cualquier lugar. Ahora quiero que pienses en algo. Hace años muy pocas personas creían que Guatemala tendría un boxeador capaz de llamar la atención internacional. Hoy esa conversación existe, y eso por sí solo ya es un logro importante. La verdadera pregunta es ¿qué ocurrirá después? ¿Seguirá creciendo? ¿Llegará a disputar un título mundial? ¿Podrá convertirse en la mayor figura boxística de la historia de Guatemala? Nadie lo sabe todavía. Pero una cosa es segura: cada pelea nos acerca a la respuesta. Tal vez Lester Martínez termine convirtiéndose en campeón mundial. Tal vez llegue a enfrentarse a algunos de los nombres más grandes del deporte. O tal vez el camino sea más complicado de lo que muchos imaginan. Pero independientemente de lo que ocurra, una cosa ya quedó demostrada: ignorarlo cada vez es más difícil. Porque mientras algunos siguen discutiendo si pertenece o no a la conversación de los grandes, Lester continúa haciendo lo único que un boxeador puede hacer para responder a sus críticos: subirse al ring, entrenar, pelear y ganar. Y quizás sea precisamente eso lo que más preocupa a quienes todavía no lo toman en serio. Porque los boxeadores realmente peligrosos no siempre son los que más hablan. Muchas veces son los que trabajan en silencio. Y Lester Martínez lleva años haciendo exactamente eso. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios:
¿Crees que Lester Martínez ya merece una oportunidad contra la élite mundial o todavía necesita demostrar más dentro del boxeo profesional? Y si te gustó este análisis, suscríbete a Legado del Ring, porque aquí no seguimos las historias que todos cuentan. Aquí contamos las historias que el mundo del boxeo todavía está escribiendo. Y antes de terminar este video, se me olvidaba mencionar algo muy importante, más allá de los récords, las victorias y los debates sobre quién merece una oportunidad o quién debería enfrentar a quién. La historia de Lester Martínez deja una enseñanza mucho más grande. Lester no nació en una potencia mundial del boxeo, no tuvo los reflectores de Las Vegas desde niño, no tuvo una industria multimillonaria construida a su alrededor. Lo que tuvo fue disciplina, sacrificio y la decisión de nunca rendirse. Por eso, si eres un joven que está viendo este video, o si eres padre de familia y tienes un hijo lleno de energía y sueños, quiero decirte algo: el boxeo puede cambiar vidas, puede enseñarte disciplina cuando sientes que no tienes dirección, puede enseñarte respeto cuando el mundo parece lleno de violencia, puede enseñarte confianza cuando nadie cree en ti y, lo más importante, puede enseñarte que los límites muchas veces existen solamente en nuestra mente. Por eso te invito a investigar dónde está la federación, asociación o academia de boxeo más cercana a tu comunidad. No importa si vives en Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Da el primer paso, visita un gimnasio, habla con un entrenador, atrévete a aprender, porque quizás hoy estás viendo la historia de Lester Martínez desde una pantalla, pero quién sabe, tal vez dentro de algunos años sea alguien quien esté viendo un video contando tu propia historia. Y recuerda esto: los campeones no nacen campeones, se construyen día a día cuando nadie los está mirando. Nos vemos en el próximo video. Y si te gustó este contenido, suscríbete a Legado del Ring, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino para descubrir las historias más grandes, polémicas e inspiradoras del mundo del boxeo.